Le damos la bienvenida de nuevo a esta sexta jornada académica de Ingeniería en Geociencias en modo virtual. Como parte de este día de hoy tenemos la exposición de proyecto en esta cuarta semana. La exploración geofísica mediante métodos de resistividad es fundamental para conocer y asegurarse el potencial de las áreas donde se está buscando un yacimiento, de modo de que es una actividad previa a la siguiente fase del proyecto de exploración, lo cual es la barrenación a diamante. Para así determinar los puntos estratégicos, de este modo se evitarán pérdidas económicas y gastos innecesarios durante esta fase del proyecto. En esta ocasión nos acompañan tres ingenieras que vienen a platicarnos del proyecto de exploración geofísica para la búsqueda de yacimientos, el Cerro María, realizado en la ciudad de Álamos, Sonora. Le damos la bienvenida y le agradecemos tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Le cedemos el micrófono a Yulisa Acosta, Fernanda León y Ana Luisa Carrillo. Muy buenas tardes, mi nombre es Yulisa Sofía y mis compañeras de residencias profesionales son Ana Carrillo y Fernanda León. Nosotras les vamos a exponer sobre nuestro proyecto de exploración geofísica para la búsqueda de yacimiento en el Cerro María. A manera de antecedentes, como parte de introducción, tenemos que el proyecto está ubicado, en el Cerro María está ubicado en las coordenadas que se muestran en pantalla. Este área de estudio tiene una extensión aproximadamente de 89 hectáreas. En el Cerro María se han realizado dos exploraciones previas, una geológica regional y una geoquímica por el ingeniero Juan Corrales. Estas tuvieron una duración aproximadamente de un año. Como resultado de la exploración geológica regional, se obtuvo un plano geológico marcadas con las áreas de interés, a su vez que estas fueron estudiadas por la exploración geofísica, lo cual arrojaron datos positivos sobre oro y plata, lo que dio origen a la exploración geofísica que estamos por exponerles. El Servicio Geológico Mexicano también realizó estudios en áreas circundantes a nuestra zona de estudio en el Cerro María, en dos proyectos en los cuales dieron también resultados positivos de oro y plata. Los proyectos son La Cala y Cuayacán. A su vez también existen estudios geoquímicos de sedimento activo en los arroyos, en los cuales se han encontrado en el proyecto La Cala en proporción de 5 partes por millón de oro. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda. Se puede considerar como un problema resolver la falta de información verificada en campo sobre la existencia y distribución resistiva de la beta profundidad, originando con esto una duda sobre la factibilidad de los resultados obtenidos en los pasados trabajos de exploración. La realización del proyecto es benefactora para recabar información sobre la distribución resistiva de la zona a profundidad, lo cual en un futuro ayudará a que las tomas de decisiones no sean erróneas en las fases posteriores del proyecto. También se evitarán pérdidas económicas y gastos innecesarios durante las siguientes fases del proyecto de exploración, además de que es posible realizar evaluaciones correctas en estructuras geológicas con posible mineralización de gran importancia económica. Bueno, pues siguiendo con los objetivos, tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Un punto muy importante del objetivo general, pues, es que fue la aplicación del método de Schlumberger, que es un método seleccionado para nuestro tipo de proyecto. Con este, pues, podemos determinar las diferentes variaciones y variantes de la resistividad aparente a lo largo de la beta norte. Pues esto nos ayuda a proporcionarnos datos sólidos para la evaluación pues más conveniente, y esto nos sirve como base para la siguiente etapa del proyecto de exploración en Cerro María. Ya como objetivos específicos, pues tenemos programar primero que nada los puntos de sondeo, generar y obtener datos e información de la resistividad de la beta profundidad, así como también pues realizar lo que es una bitácora digital en Excel. Tenemos bitácora física, que fue la que se llevó a campo también, donde llenamos pues todos los datos a mano. Utilizamos diferentes software donde realizamos gráficas y secciones geofísicas como es Surfer, AutoCAD y SoundID. Pues estos nos ayudaron con el modelado e interpretación, así como también pues interpretar los datos geofísicos, y pues todo esto se los vamos a ir explicando conforme vayamos viendo el proyecto. Tenemos alcances y limitaciones. Los alcances, pues la duración de nuestro proyecto fue de 3 meses, comenzando el 10 de agosto del 2020 y finalizando el 17 de noviembre del 2020. También pues se desarrolló lo que es el método de Schlumberger en Cerro María, ya que pues este nos ayuda a la determinación y distribución resistiva de la beta norte. Tuvimos arduo trabajo de gabinete, arduo trabajo pues en campo más que nada,
unas limitaciones que tuvimos fueron los factores de accesibilidad al lugar, que empezó con las confusiones en las desviaciones de los caminos de terracería, que esto pues nos generó un contratiempo. Y como nosotros tenemos planificadas las actividades que vamos a hacer en el día, pues un contratiempo pues no nos cae tan bien. ¿Por qué? Porque pues nos ajustamos a esos tiempos y pues sí logramos sacar el trabajo del día. También algunos días festivos que se atravesaron durante esos 3 meses de trabajo, debilidades meteorológicas como unas lluvias que se presentaron durante esos 3 meses, factores antrópicos que fueron como la mal planeación de los puntos de sondeo, que eso pues también nos generó contratiempos y pues un contratiempo en un trabajo de exploración pues no cae nada bien. Ahora entramos a lo que es el fundamento teórico, que se empieza con la exploración geofísica para la búsqueda de yacimiento, que es el tema pues principal. Peláez en el 2010 menciona que de las aplicaciones industriales más importantes y prácticas de la geofísica se encuentra la interpretación en las estructuras geológicas mediante la distribución de las propiedades físicas del subsuelo, lo que hace, es decir, la localización de yacimientos. Y después tenemos la ley de Ohm, que esta es donde se basa principalmente, pues, sin todas las fórmulas que utilizamos durante el procesamiento de datos que tuvimos en campo. La ley de Ohm establece que es la caída de potencial entre dos puntos por los que circula una corriente eléctrica de intensidad que está representada por la letra I. Esta es proporcional a esta y a la resistencia que ofrece el medio por el cual circula la corriente. El autor Sepúlveda describe que los métodos eléctricos utilizan las variaciones de las propiedades eléctricas de las rocas y minerales, en especial la resistividad. Por otra parte, Ochoa en el 2016 plasma que en la geofísica se trabaja con la resistividad eléctrica del subsuelo y se mide en ohms metros. Y de acuerdo a Paine en el 2016, la medición de la resistividad se hace desde la superficie, lo cual consiste en definir la resistividad aparente de los materiales aplicándole corriente eléctrica al terreno. Castro en el 2015 nos dice que la resistividad se obtiene mediante otra expresión que se basa en la distancia de los electrodos, conocer la intensidad de corriente que fluye entre los electrodos y la diferencia de potencial. Por su parte, en el 2017, Paine nos define que los sondeos eléctricos verticales son una inyección de una corriente eléctrica en el subsuelo y con la medición de la diferencia de potencial posibilitará la creación de un modelo de distribución de materiales bajo un punto determinado en el subsuelo. En el 2003, Porres creó la ilustración de la representación de los sondeos eléctricos verticales, en el cual se plasma el arreglo que se debe de presentar en campo, así como los componentes que se utilizan, como por ejemplo los electrodos, la fuente de energía, el miliamperímetro, así como los carretes de cables. También hace manifestar las líneas de distribución de corriente que se generan al aplicarse el método. Por su parte, Montalbán en 2009 creó la configuración del arreglo de electrodos aplicado para el método de Schlumberger, con el cual se considera la representación de los distintos arreglos electródicos. Ahora tenemos los programas de computación e interpretación de los sondeos eléctricos verticales. Uno de estos es el software SonID. Este es un programa que está diseñado para la interpolación de los datos de electrosonido vertical, de polarización inducida y de resistividad unidimensional. En este software ofrece diferentes variantes de algoritmos de interpretación de datos, ya que cuando tú accedes a este software puedes configurar el tipo de arreglo electródico que utilizas. Nosotros usamos Schlumberger, te da la opción de seleccionar como el dipolo o el de Wiener. Entonces, ya dependiendo del tipo de método que utilices, la configuración que se le da al programa a procesar los datos. Bien, empezamos con el método. Como primer paso que hicimos durante la realización de nuestro proyecto fue la programación de los puntos de sondeos en plazas, que así le llamamos en campo, que son plazas va de las 6 a las 10 en el caso de mi informe técnico de residencias. Esto se hizo en gabinete, ya que se utilizó el Google Earth para obtener lo que son las alturas de cada una de las coordenadas que ya fueron establecidas por el encargado del proyecto, el maestro Juan Corrales. Como se puede mostrar en la imagen, se muestra todas las plazas que están a lo largo de la beta norte, que nosotros, como ya mencioné anteriormente, es de las 6 a las 10. Después de que se obtuvieron las coordenadas, se generó una bitácora para el llenado de datos EMA en campo, que después se iba a pasar a Excel,
como tiempo de gabinete. Siguiente, por favor. Aquí en pantalla se muestra la bitácora de datos que les mencioné anteriormente. Se puede observar que se pone como en columnas. Tenemos primero la plaza o el número de sondeo, que aquí en este caso es el sondeo número 6. Este obtuvo 30 pruebas, pero varía dependiendo del número de plazas a continuación. Tenemos las coordenadas, el AB, que es la longitud, es decir, la distancia que hay entre los electrodos que son movibles, que están a los extremos. Tenemos la AB entre 2, que se refiere a la profundidad que abarca al momento de realizar las pruebas. MN, AM y AM, estas son las distancias que hay entre los electrodos físicos y los movibles, los resultados de voltaje y amperaje que se toman en campo y la resistencia y resistividad aparente, estas se calcularon mediante las fórmulas que les vamos a mencionar más adelante. Bueno, como paso número 2, tuvimos un reconocimiento y localización del lugar donde se realizó el proyecto, así como las primeras pruebas de sondeos eléctricos que se hicieron en el lugar. Esto dio lugar el día 4 de octubre del 2020. Para acceder al lugar de la zona de estudio en el Cerro María, se accedió por la ciudad de Navojoa. Se viajó de Ciudad Obregón a Ciudad Navojoa en autobús y el punto de reunión era en el Café Los Álamos que se muestra en pantalla. De ahí se tomó la carretera Tesia 10 y hasta llegar al primer poblado llamado La Pera. A lo largo del camino se encuentran poblados como Tetepeche, Jaitaca, hasta llegar al Rancho San Enrique. Del Rancho San Enrique a nuestra zona de estudio es aproximadamente unos 10 minutos en terracería. Siguiendo con el tercer punto, nos habla sobre la marcación de las plazas en campo de la Beta Norte. Para esta marcación de plazas se utilizaron diferentes materiales, como lo es el GPS, estacas con banderas enumeradas. Las estacas pues eran de colores llamativos para fácil reconocimiento, tenían una medida de aproximadamente 40 centímetros. Utilizamos un marro, una bitácora de coordenadas de los puntos de sondeo. Esta bitácora era física, era una hoja donde venían todas las coordenadas que teníamos que ubicar. Pues primero lo que hicimos fue la utilización del GPS para la localización de los puntos de sondeo. En la imagen superior derecha podemos observar que lo que está encerrado en el círculo rojo es una zanja, que esta pues fue realizada por estudiantes de nuestra misma generación, solo que en semestres anteriores. Esta zanja pues fue usada como referencia, ya que esta pues está perpendicular a la beta y el punto de referencia está a un costado de la zanja. En la siguiente imagen podemos observar a mi compañera colocando la primera estaca, que es el punto de referencia inicial. Ahí vemos que tiene los materiales, que es un marro, la estaca y el GPS, que son algo primordial para la localización de estos puntos. En el punto 4 tenemos la determinación de resistividad de la Beta Norte. Para esto, pues también se utilizaron diferentes materiales, como por ejemplo, pues son los multímetros, son 100 metros de cable calibre 16-18, 60 electrodos de cobre, longímetro de 50 metros, GPS, marro, un generador de corriente marca Powerstroke PS5000, clavija, fichas enumeradas, bitácora, 4 caimanes, un apagador, 2 tomacorrientes, machete, que es para desmontar, y la gasolina para que funcionara el generador de corriente que estuvimos utilizando durante pues todo el proyecto, ¿no? Y luego pues acá en la imagen de abajo podemos observar los materiales. Ahí tenemos las guías que están en la tabla, que pues también ahí venían las bitácoras digitales, el machete, la cajita de herramienta, el multímetro, longímetro, las fichas. En la parte superior tenemos el generador que utilizamos. Ya pues los siguientes son los puntos que se llevan a cabo para la determinación del primer punto de sondeo, que viene siendo, primero pues se ubicó el punto de sondeo marcado anteriormente a lo largo de la beta. Después se tomó la distancia que existía entre la estructura que venía siendo la zanja al punto de sondeo, que es el punto de referencia inicial, el punto 0. Después se limpió el área de forma lineal con respecto al punto de sondeo, esto con el fin pues de cuidar el equipo que llevábamos y trabajar de la mejor manera. Ya en el punto 4 se colocó la ficha enumerada con el número 0 frente a la estaca, que es el punto de referencia. También pues se utilizó un poco de trigonometría aquí, pues cabe recalcar que la estructura presentada tiene un ángulo de 81 grados, ya que es un ángulo pues que se forma con el punto de referencia. Aquí se hizo lo que es una relación trigonométrica utilizando la fórmula base. Esta fórmula que se muestra ahí ya es la despejada, pero la fórmula real, la fórmula base es la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Lo que hicimos aquí fue el despeje del cateto adyacente y la fórmula quedó como cateto opuesto el cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo de la beta. El cateto opuesto pues nos hace referencia a la distancia que existe de la zanja al punto de referencia. Ya la tangente del ángulo pues vienen siendo los grados restantes para completar los 90 grados de un triángulo rectángulo, que en este caso pues serán 9 grados. 9 grados fue lo que se puso en la parte inferior de la fórmula. Con esta aplicación de trigonometría podemos detectar pues a qué profundidad intersecta la beta teóricamente. También lo hicimos prácticamente, pero pues esto fue ya cuando aplicamos lo del método de Schlumberger. El hecho de que utilizáramos el método de Schlumberger se dio origen por lo mismo de que la estructura de la beta estaba casi vertical, como mencionó Ana, está a 81 grados, por lo que el método Schlumberger era el más apropiado. Sí, para el tipo de proyecto que realizamos. La colocación de los puntos M y N, pues M y N son dos puntos fijos que se encuentran a un costado del punto de referencia. M y N se colocan donde están los círculos rojos en el centro. Como podemos ver, pues ahí tenemos el punto de referencia 0 con la banderita. Estos puntos son fijos, se encuentran las distancias que se dan del punto de referencia al punto M o N pueden variar, pues nosotros es dependiendo cómo queramos analizar los datos, pues. Ya en la imagen 2 podemos ver que se marcó con una ficha enumerada en el terreno del 1 al 30, o sea que del punto de referencia hacia el norte pusimos 30 puntos, con una separación de 3 metros cada punto, y del punto inicial hacia el sur fueron otros 30 puntos con iguales dimensiones, 3 metros de separación. En total fueron hacia el norte 90 metros y hacia el sur 90. Y total, como en línea recta, fueron 180 metros que se estudiaron. Ya pues en la última imagen podemos ver pues los electrodos M y N conectados a los caimanes. Después se conectaron los caimanes en los extremos de los electrodos A y B, a los cuales se les agregó un tomacorriente en el otro extremo. Posteriormente se realizó lo que es la instalación del tomacorriente y el apagador al generador de corriente para la medición del amperaje. Posteriormente, después de tomar las medidas de amperaje y de voltaje de la prueba número 1, esto correspondiente a la ficha 1, se prosiguió a cambiar los caimanes de los extremos A y B de los electrodos de la prueba realizada. Después, pues, se siguió a lo que es la ficha 2 y igual se procedió a realizar las mediciones en ambos extremos, así hasta completar, por ejemplo, en este caso fueron las 30 pruebas. Para el procesamiento de los datos de resistividad de la beta norte, se realizaron lo que es el llenado de bitácora con los datos obtenidos en campo. En ella se llenaron los espacios correspondientes a las distancias entre los electrodos M y N, AM y AN. Para la obtención de la constante K, se realizó la fórmula de la división de las distancias de los electrodos multiplicados por pi, como se muestra en la fórmula. Para la obtención del resultado de la resistencia se utiliza la siguiente fórmula, en la cual es igual a resistencia, es igual a voltaje sobre corriente. Y para la obtención del resultado de la resistividad se hace lo que es la multiplicación de la corriente por el valor de la resistencia. El procedimiento realizado para la generación de las gráficas en el programa utilizado en SonIDIP consistió en elaborar la gráfica individual para cada punto del sondeo en el software. Esto correspondiente a los datos obtenidos con la profundidad de la distancia de la beta de los electrodos, que serían la distancia AB sobre 2, y la resistividad aparente de la beta. Bueno, ahora bien tenemos el procedimiento para la generación de la sección geofísica que se hizo en los programas de Surfer y AutoCAD. Primeramente se usó el programa Surfer. Para esto se creó una worksheet en el software Surfer con los datos de coordenadas, que se utilizó la coordenada únicamente, ya que la vista de la sección está al noreste. Después también se utilizó la elevación y por último los resultados de resistividad aparente que fueron calculados previamente. Una vez que se copiaron y se pegaron los datos como se muestra en la primera imagen, se guardan y se da el comando de formación de grid en Surfer. Cuando guardas para grabar la grid se hace una serie de configuraciones como es el rango de interpolación que le vas a dar,
colocar correctamente, por ejemplo, la primera columna corresponde al tipo de coordenada, la segunda columna, la elevación, la tercera columna, que es la resistividad aparente, puesto que si no pones correctamente a qué se refiere cada uno, pues va a ser un collage de interpretación errónea, ¿no? Después, una vez que se guardó la grid, se crean los que son el contour map y el clothes map, que estos son, te arroja el resultado de ambos como empalmados, porque cada uno se va a ir configurando, por ejemplo, el tipo de letra, como una tipo, como la escala también, así como que la sección te aparezca, no sé si tú quieres que te aparezcan los datos de resistividad aparente en chiquito, te aparezca así totalmente como tú quieres, así como también la configuración de colores que le vas a dar a la interpretación que te dé. Una vez que colocas todas las configuraciones, es exportado a AutoCAD, en donde se lleva a cabo el diseño de la sección geofísica. Con diseño me refiero a los aspectos más estéticos que ya le da la persona que está realizando la sección, como es los marcos, el tipo de letra, la información sobre la zona en donde se sacó esa información, así como también la interpretación que se le da a la sección, ya que Surfer te da la interpretación más como del centro de las partes únicamente donde si realizaste las pruebas. Al momento de tú analizar e interpretar la sección, tú ya te puedes dar cuenta del comportamiento que sigue en la resistividad aparente en los niveles geoeléctricos, por lo que cada persona que lo ve, observe, le puede dar diferente interpretación. Es por ello que cada persona, por ejemplo, si Ana o Fernanda mete esos mismos datos, puede que al momento de que ella haga el diseño, la sección tenga una pequeña variación. Y ahora bien, empezamos con los resultados. En pantalla se muestran los valores calculados teóricamente en campo con el contacto con la estructura es decir, la beta a profundidad, que es el método que se utilizó con las funciones trigonométricas que mencionó Ana. Se puede observar que en el punto de sondeo número 6 o plaza 6, teóricamente se predijo que se tendría que encontrar variaciones de resistividad a partir de los 30, de 40 metros, y en la 8, 9 y 10 igualmente Y ahora aquí tenemos la bitácora de datos de gráficas de Excel de Zona ID de cada uno de los puntos de sondeos o plaza. Aquí vamos a empezar con el punto de sondeo número 6. Como se muestra en la imagen en la tabla, el sondeo número 6 requirió de 30 pruebas geofísicas, donde se pueden observar las coordenadas, las diferentes longitudes y distancias que hay entre los electrodos movibles, y que se hizo aquí aproximadamente, sondeó 90 metros de profundidad. Los valores, como se puede mostrar en pantalla, los valores de resistividad baja empezaron a mostrarse a partir de la prueba número 10, que coincide con la profundidad 30 que se predijo anteriormente. Y aquí se muestra la gráfica resistiva que se obtuvo de Excel con referencia a la resistividad aparente al número de prueba. De la prueba número 1 a la prueba número 19 no hubo mucho cambio de resistividad en los resultados, por lo que se puede decir que es una misma unidad litológica. Cuando las valores de resistividad cambian, se toma como un nuevo cambio a una nueva litología, o también un fuerte brechamiento, pues también la falla de contacto, lo que da explicación a cómo se realizó la mineralización en las rocas, ¿no? Y también podemos saber qué es la estructura, debido a que las resistividades bajas dan hincapié a que es la continuación de la beta a profundidad. Aquí en la siguiente imagen, pues podemos observar una gráfica. Esta gráfica es la que nos arroja el software Zone ID. Esta gráfica es una gráfica resistiva del punto de sondeo número 6 en relación a la profundidad. Podemos observar diferentes variaciones. Cuando decrece la línea, significa pues que se acerca un poco más a la estructura, y cuando decrece, pues son las mismas variaciones de las diferentes resistividades aparentes dentro de la prueba esa, que es el punto 6. Siguiente, pues tenemos el punto de sondeo número 7, es una gráfica de Excel. Esta es la bitácora digital, por así decir. Constó de 30 pruebas, tiene sus coordenadas en norte, la cota, las longitudes de A y B. Tenemos el voltaje, amperaje, que pues estos nos sirvieron para obtener la resistencia,
Y en la última columna podemos observar la resistividad aparente. Y a partir de la prueba 11 podemos también observar que las resistividades aparentes cambiaron drásticamente. Y pues este cambio se debe pues a las diferentes variaciones, diferentes tipos de roca o diferente litología que hay en el lugar. Esta gráfica es una gráfica elaborada en Excel, es del punto de sondeo número 7 en relación con las pruebas. Pues aquí podemos observar en la prueba 15 que se obtiene una resistividad aparente de 4.000 ohms metros. Y pues también podemos ver que en su totalidad pues hay muchos cambios drásticos de resistividades aparentes y vemos también que conforme aumenta el número de pruebas pues se ven las diferentes variaciones. Sin embargo, pues sobrepasan los 10, la mayoría sobrepasan los 1.000 ohms metros. Y acá podemos observar la misma gráfica anteriormente, pero este es del punto de sondeo número 7. Es en relación con la profundidad. Donde decrece la línea es donde está en contacto con la estructura de la veta. Las variaciones que se encuentran en la parte superior de la derecha son pues diferentes variaciones que hay por el cambio de litología, por el tipo de roca que se presenta en el lugar. Y aquí tenemos la bitácora de datos al punto de sondeo número 8. En este caso, en esta plaza se obtuvieron nomás 20 pruebas, fueron las que se realizaron. Y de igual manera, en esta se muestran los valores de resistividad aparente, oscilan desde los 300 ohms metros y después más abajo se las cambia drásticamente a valores más altos de 1.000 ohms metro, concordando con las tablas pasadas, ¿no? En este caso, el punto de sondeo sí se intersectó con la veta de profundidad calculada teóricamente a los 30 metros de profundidad, tal como se mostró teóricamente de igual forma. Y aquí tenemos la gráfica correspondiente, de igual forma de resistividad aparente con las pruebas. Aquí se puede observar también que durante las primeras pruebas, coincidiendo con las demás gráficas, el cambio de resistividad aparente es mínimo, ¿no? Que es una misma unidad, y después empieza a oscilar, creciendo lo que es el número de resistividad aparente y luego decreciendo. De esto a partir de la prueba número 10 se encontró el comienzo de una nueva unidad, como se puede ver, que es donde empieza a crecer lo que es el pico de la línea de la gráfica. Después otros cambios más notorios que de igual manera, pero como son datos mayores de rangos de resistividad mayores a 1.000 ohms metros, son muy altos, pues entonces no son de interés, no son de parte de la estructura que buscamos. Bueno, pues esta gráfica, como mencionaron mis compañeras, son las que obtuvimos del programa SunIDIP. En ella se representa la resistividad aparente obtenida en campo del punto de sondeo número 8, esto pues con relación a la profundidad. Y aquí pues se observa que los valores obtenidos son prácticamente, están en un simultáneo, ¿no? Crecen, decrecen, crecen, decrecen. Siguiente, por favor. Esta es la bitácora de los datos del punto del sondeo número 9. A ella se le realizaron 11 pruebas, en las cuales pues igual se plasman las coordenadas, las distancias de los electrodos presentes en campo, y en ellos se plasman lo que son también la resistividad aparente. La gráfica inferior es la que se utiliza en Excel, la que se realizó en Excel, y a ella se hace referencia también pues lo que es la resistividad y así como la apertura de los números de pruebas que se le realizaron. En la gráfica resistiva del sondeo número 9, pues esta fue creada igual en el programa SunIDIP, se muestran los resultados de manera más lineal, pero en este, como se dieron cuenta, se presentan un menor número de pruebas en el sondeo, ya que en algunos llegamos hasta las 11 pruebas y en este solo a 11, debido a las dimensiones desproporcionadas que se encontraban en el terreno.
Aquí pues tenemos el punto de sondeo número 10, como ya les explicamos anteriormente, pues esta es la bitácora digital. Aquí constó de 20 pruebas con sus coordenadas, longitudes, separaciones entre los electrodos movibles y fijos, voltaje, amperaje. Aquí podemos observar que a partir de la prueba 15 se obtuvo pues diferentes variaciones de resistividad de acuerdo pues a las primeras pruebas que se realizaron. Y la gráfica de Excel que pues obtuvimos nos muestra claramente que aumentó la resistividad a partir del punto 15, a partir de la prueba 15, perdón, aumentó. Vemos pues cómo crece la línea y pues podemos observar los dos tipos de unidades que se muestran ahí. La primera, pues referente a donde se halla la estructura de interés, es por eso que tenía menor resistividad, y pues la segunda corresponde a material volcánico y cambio de litología por los altos valores de resistividad aparente que se presentaron. Y aquí tenemos la gráfica resistiva del punto 10, pero ya del Software Zone IT. En este se puede observar que a diferencia de las otras, la mayoría comienza el cambio drástico de resistividades bajas, empieza casi siempre de la prueba 10, que es más o menos en la profundidad del 10 exponencial 1. Pero aquí en este caso empieza desde antes, pero eso no quiere decir que esté erróneo, sino que durante la profundidad 30, o sea, sigue apareciendo la estructura, simplemente puede significar de que lo que es el ancho de la estructura. Como método indirecto, el que estamos empleando no nos puede decir el tipo de roca que es basándonos en las resistividades, por generalizado, ¿no? Saber que empieza un tipo, o que cambia o empieza una nueva unidad litológica, es por falla de contacto, un fuerte brechamiento, pero no podemos decir en tal en sí, o sea, el tipo de roca que hay, pues, porque estamos infiriendo los datos. Y aquí tenemos el resultado de la sección geofísica de la Beta Norte. Este es el resultado que se obtuvo durante el procesamiento de datos que se hizo en Surfer y en AutoCAD. Aquí la sección geofísica resistiva fue realizada en la cual se definen los niveles geoeléctricos según sus rangos de resistividad aparente y profundidad de cada una de las pruebas que se realizaron. En la parte superior se pueden ver los nombres de cada uno de los dedos eléctricos verticales que se hicieron, enumerados del número 6 al 10. Y las letritas o numeritos que se ven pequeños son los valores de resistividad aparente de cada una de las pruebas que se realizaron. En las primeras fueron 30 pruebas, en la 8 y 10 fueron 20 y únicamente en la número 9 fueron 11 pruebas. En la parte se puede observar que los 5 niveles geoeléctricos son de manera subhorizontales, pero también con algunos sectores en disposiciones curvos. En la parte de arriba tenemos los valores de resistividades más bajas, que esta corresponde de 0 a 1000 ohms metro, dado por el color azul fuerte. Después tenemos el siguiente nivel, que es el más dominante, que son los valores de resistividad que van desde los 1000 hasta los 5 ohms metro. Pues también tenemos el número 3, que es el representado por el color verde, que son los valores de 5000 a 8000 ohms metro, amarillo, que son de 5000 a 10000 ohms metro, y finalmente tenemos el color rojo, que representa los valores de resistividad aparente mayores a 10.000 metros. Si bien no existe una correlación lineal entre los niveles geoeléctricos y las unidades litológicas, como lo mencioné anteriormente, esto es debido a que se utilizó en el proyecto un método indirecto. La interpretación de la sección geofísica permitió sugerir la presencia de al menos 5 de ellos, aún así aún siendo un método indirecto, ¿no? Esto dividía volcánicos y plutónicos con altos y bajos valores de resistividad aparente. Y además, el cambio de los valores de resistividad coincide con la intersección de la beta de interés en la profundidades estimadas con los cálculos teóricos y de los 30 metros de profundidad. Bueno, pues el proyecto en el que nosotros realizamos nuestras prácticas profesionales es en la misma localidad. Empleamos de igual manera la exploración geofísica por el método de Schlumberger, solamente que las 3 obtenemos resultados diferentes y le dimos un enfoque diferente al proyecto. El proyecto con el que yo me titulé se llama Estudios Geofísicos de Yacimientos en Sierra María, Beta Sur, sección C. El proyecto en general se creó debido a la necesidad de disminuir los costos en la exploración y es por ello que se optó por utilizar el método de Schlumberger.
y pues a ello se le brinda una mayor importancia a Sierra María debido a que se ubica dentro de la Sierra Madre Occidental en el estado de Sonora y se encuentra en alineación con importantes depósitos a lo largo del estado de Sonora, Sinaloa y Arizona. Los sondeos eléctricos verticales que presenté en mi proyecto corresponden a 5 sondeos realizados en la Beta Sur. A cada uno de ellos se le realizaron aproximadamente entre 9 y 10 pruebas, las cuales se ubicaron a cada 3 metros de igual manera. En esta sección resistiva se interpretaron los valores obtenidos en los sondeos, con lo cual se obtuvieron 4 litologías diferentes. Al valor rojo se le asignaron valores de resistividad inferiores a 1, al color naranja valores inferiores a 10, al color amarillo valores inferiores a 100 y el color verde representa valores de resistividad entre 100 y 1000. Y según la interpretación de resistividad de distintas rocas, según el autor Feijo Calle y Padrón Suárez, que es la imagen que les coloqué en la parte derecha, que plasmaron en un artículo, se puede inferir que en el terreno se obtiene la presencia de lo que es el contacto de rocas plutónicas y volcánicas. Bueno, pues siguiendo, este es el resultado de mi proyecto. Yo trabajé en la sección de la beta, pues norte, sección A. Como podemos observar, es similar al mapa de mi compañera Yulisa. ¿Por qué? Porque trabajamos en la misma beta, solamente que diferente sección. Las dimensiones, como les comentaba ella, pues son diferentes porque cada quien agrega, pues trabaja diferente, agrega las dimensiones un poco diferente, pero dentro de lo que cabe los materiales, pues son similares. Yo tengo resistividades menores a 50, que son resistividades bajas, que es el color azul marino que se muestra, resistividades menores a 150, que es el color aqua que se muestra, el verde son menores a 200, de 200 a 870 es el color amarillo. Pues como mencionó también mi compañera Fernanda, nosotras dimos pues diferente enfoque a nuestro proyecto. Por ejemplo, yo me basé en lo que es el inventario de recursos minerales del municipio de Álamo, Sonora. Este fue un trabajo propuesto por Hernández Vega en 2007. También me basé en lo que es el boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, donde se presentan diferentes episodios magmáticos y tectónicos durante el Cretácico y el Cenozoico. Aquí pues está asociado lo que es la subducción de la placa Farallón debajo de la placa norteamericana. Y pues queda más que claro que se puede trabajar y realizar pues nuestro informe técnico de residencias profesionales en un mismo lugar. Cada quien tiene diferente manera de redactar y pues de darle su enfoque personal al proyecto. Creo que de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por la invitación y pues fue un placer compartirles nuestro proyecto de residencias profesionales. Así es, muchas gracias por Muchas gracias. la oportunidad de presentar el proyecto de titulación pues para los futuros egresados y esperemos que les sirva de aprendizaje para que en un futuro tengan la idea de cómo plasmar su memoria de residencias y así como las áreas en donde nosotros como ingenieros en geociencias podemos aplicar lo aprendido durante los cursos. Sí, ahí es donde empleamos realmente todo lo visto en clase. Muchas felicidades, las admiramos por realizar ese trabajo de la manera en que lo hicieron. Son un ejemplo para nosotros y nosotras. ¿Me permitirías realizar una presentación, Ana, por favor? El Instituto Tecnológico de Cajeme y de la Sociedad Estudiantil en Ingeniería en Geociencias, entregamos el siguiente reconocimiento a la ingeniera María Fernanda León Aragón, a la ingeniera Ana Luisa Carrillo Perea, y a Yulisa Costa Vega. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Respectivamente por haber participado como conferencista con el tema Proyecto de Exploración Geofísica para la Búsqueda de Yacimientos en el Cerro María, presentada en la semana 4 de la 6ª Jornada Académica de Ingeniería en Geociencias, Perspectivas del Desarrollo en el Campo Laboral, realizada de manera virtual en el mes de marzo del presente año. Muchas gracias.